Bien, entonces voy a retroceder un poquito para atrás. Bueno, decíamos que se han creado en principio normas y estándares. ¿Por qué? Porque cada fábrica produce su propio cable con sus propios terminales, etcétera. En cambio, para que todo sea igual, que entre fábricas se utilice el mismo cable, entonces se creó lo que son los estándares y las normas y los estándares, tras de que apareció la tecnología de Internet, y luego los comités fueron los encargados, los comités técnicos, de crear los estándares. En esos estándares pues, tenemos lo que es la TIA, la EIA, luego tenemos, por ejemplo, estos estándares han sido los que han dado las recomendaciones desde el año 1985. Ya en el 2013 entró la última revisión, que es la revisión C, la que más conocida. Entonces, también tenemos otras organizaciones como la ISO, que es una organización de estandarización de control de calidad, y también tenemos lo que es el Instituto de Estándares. Bueno, esto también tiene que ver con los datos técnicos de los productos. La EIA, que son la industria, o sea, la Alianza de Industrias Electrónicas, y la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, como la TIA, son las más principales que generan estándares. Estamos diciendo que los estándares son recomendaciones técnicas para fabricación de un cable. En cambio, las normas como la UL o la ETL, son instituciones que generan normas. Las normas tienen que ver, no tienen nada que ver con la parte técnica, por ejemplo, de un cable. Un cable que está certificado por la UL, no, la UL no dice que este cable tiene que ser de este material o tiene que cumplir ciertos requisitos por categoría, etcétera. No, lo que ella ve es que este producto no sea dañino, o sea, ni tampoco sea lesivo para la humanidad, o sea, para el ser humano. O sea, por ejemplo, si hay un incendio, entonces estos cables no tienen que ni tienen que arder, ¿no? Se secan simplemente ahí, y mucho menos desprender algún tóxico, por ejemplo, vamos a decir un humo tóxico así, ese no tiene que ser dañino para la salud. O sea, una persona no puede morir por este humo. A eso se refiere lo que es la UL. O sea, todo lo que la UL nos dicta como las normas, tienen que ver con eso, de que, por ejemplo, cualquier producto que esté normado por la UL, es que ese producto no es dañino, o sea, no es letal para el ser humano. De eso es lo que se preocupa la UL, como tanto la ETL. En Europa tenemos, por ejemplo, la norma, la N54, que igualmente tiene que ver con los cables de incendio, que no, si están certificados, es porque ellos han comprobado que esto no, al arder, no emiten esos humos tóxicos. O sea, no es dañino para el ser humano. A eso se refiere lo que es una norma o la norma UL o la TL. Por eso es que se dice que la norma es de cumplimiento obligatorio. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice lo que es la norma, la NEC, es la norma de construcción, ¿no? La norma de electricidad de la construcción. Por ejemplo, vamos a recordar un poquito, a ver, una ducha eléctrica, porque ahora ya no hay casi mucho, pero aún sigue habiendo una ducha eléctrica. Por ejemplo, el disyuntor o el enchufe, vamos a decir, el interruptor que se da ahí, por ejemplo, la norma dice que tiene que estar afuera, no dentro. Porque, ¿qué pasa? Si estuviese adentro, entonces el que está haciendo uso de la ducha puede darse el caso de que él agarre lo que es se le agarra la corriente. Entonces en ese momento él puede llegar a perder la vida. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie. A ver, un segundito. A ver, ya. Me dice alguien todavía que no está viendo. ¿Están viendo, no? Alguien que me confirme, ¿están viendo la presentación? Ya, perfecto, ya, gracias. Muchas gracias, Ronald. Entonces, decía de que la norma dice que tiene que existir eso. Si estuviese uno dentro de la ducha y alguien le agarra la corriente, entonces no va a haber nadie, que él se pone inmóvil y no puede él bajar la palanca para quitar la corriente eléctrica.
Pero si ese interruptor hubiese estado, como dice la norma, afuera de la ducha, entonces si él, bueno, le agarra la corriente, está gritando y está inmóvil, alguien que escucha afuera va a poder bajar la palanca y salvarle la vida. Por eso es que se dice que la norma es de cumplimiento obligatorio. En cambio, el estándar no, el estándar es más opcional. A eso se refiere, eso, digamos, la diferencia entre una norma y un estándar. Por ejemplo, vamos a decir acá, tengo un poquito más, un cuadrito un poco más claro. La norma o código es de cumplimiento obligatorio. Esto me refería a la norma NEC, el código de construcción, que tiene que ver, entonces, la norma o código tiene que ver con la seguridad personal. En cambio, el estándar es opcional. Por ejemplo, la TIA, la EIA que hacen los que generan los estándares, esto garantiza un mínimo de rendimiento. Por ejemplo, si dice que un cable es categoría 5E, es que tiene que pasar 100 megabits en un segundo, perdón, en un segundo en los 90 o 100 metros, 90 metros que tiene máximo. Entonces, si yo lo coloco por acá, voy a inyectarle esos 100 megabits, en un segundo tiene que salir allí los 100 megabits. Entonces, a eso se refiere el estándar. Ahora, ¿cómo lo haga eso? Por ejemplo, ya puede ser de que, por ejemplo, para que no se cree la diafonía, que es la interrupción electromagnética entre un cable y otro cable, entonces a veces lo colocan al medio, lo colocan, por ejemplo, cuando es para los gigas, por ejemplo, lo colocan un plástico, ¿no? Como un separador, para que estén más separados, o por ejemplo otros cables como por ejemplo Belden lo que hace es darle más torcer más la trenza, o sea, el par de cables lo torce más, entonces de esa manera no se interrumpen unos otros. Pero ningún cable UTP que es de los 4 pares tiene la misma cantidad de la trenza, o sea, de lo que están torcidos. Unos son más, entonces, en el fondo, si agarramos una longitud de 3 o 4 metros, por ejemplo, de cable, todos los cables van a ser de diferentes, los 4 pares van a ser de diferentes tamaños. Esto se hace para que justamente con esto no se perturben unos a otros, ni un cable perturba al otro, o sea, etcétera. Por eso se refieren lo que son, eso es lo que da los estándares, ¿no? Que tengan que garantizar un mínimo rendimiento. Entonces, lo que es la norma tiene que ver con la seguridad personal. Esa es la gran diferencia entre un estándar y una norma. Cualquier pregunta pueden hacer nomás acá al Vamos a estar respondiendo para no esperar al final y de repente ya a veces no nos queda más tiempo. Pero vamos a cumplir lo que son la hora que nos hemos un poco retrasado, vamos a cumplir con la hora. Los estándares. Entonces hemos dicho que son que garantiza un mínimo nivel de rendimiento. Las normas o los códigos son exclusivamente para la protección de la vida humana. Esa es la diferencia entre un estándar y un código. Ahora, primero está la norma, luego está el estándar. O sea, en cuanto a la cuestión, por ejemplo, cuando tenemos que utilizar a los grados de flamabilidad de los cables. Por ejemplo, los cables, por ejemplo, cuando vienen en su leyenda, ahí traen tres tipos digamos, de cables. Por ejemplo, en el cable, los cables UTP o cables de red, pues tenemos el CMP, que es un cable de conexión multipropósito. En cambio, el RISER es de un cable vertical y el CM o es de uso general. ¿Ya? Pero el CMP es el plenum o plexus que le llamamos también, ¿no es cierto? Se refiere él de que, por ejemplo, en un espacio de cierta área arriba, como está acá en la gráfica, acá, por ejemplo, tenemos un suministro de aire. Cuando hay algún incendio, entonces cuando hay aire, él va a seguir ardiendo. Cuando no hay aire, no arde. Cuando es plenum, es que puede estar expuesto al aire, o sea, aún con aire no va a arder. Esos son los cables CMP. Y cuando en cambio, cuando no hay aire, pues es más rápido que deje de arder. Entonces, vamos a ver un poquito acá. A lo que se refería eso es de que, digamos, un cable CMP,
O sea, un cable CMG no puede reemplazar a un cable CMP, pero un cable CMP, un cable pleno, un cable puede utilizarse como CMG o puede utilizarse como un CMR. O sea, esos son tipos de cables. O sea, el cable más digamos, que cumple todo lo que son las normas estándar sería un plenum, ¿no? Que puede estar en un piso falso arriba, a donde haya circulamiento, donde circule aire, aún ahí no va a emitir cosas tóxicas, no va a arder, vamos a decir, ¿no? Están prácticamente, y puede generar algún vapor o humo tóxico. El RIS-RS es un cable necesariamente para uso vertical, estando en forma vertical tampoco va a generar eso. Y por último tenemos el CM, que es el más general, y es el CMG. En cuanto a UTP, es un par trenzado sin blindar, ¿no? Es un par, aquí tenemos al cable UTP, es un par trenzado sin blindar. Cada uno de estos son diferentes, tienen diferente trenza. Ahora, el FTP, que es un par trenzado con hoja metálica, este sería el FTP, los cortos están envueltos en una hoja metálica. Y el STP, el par trenzado blindado, y en cada par contiene una lámina. Tiene una lámina metálica, pero por cada uno está blindado con otra lámina metálica. Esos son los cuatro diferentes. Ahora, por ejemplo, cuando utilizo cuando un lugar, por ejemplo, donde hay bastante ruido, o por ejemplo, motores o inducción electromagnética que pueda perturbar, peor aún donde haya ruidos de motores, qué sé yo, algunos otros que emitan frecuencias altas, entonces él va a poder blindar a través de eso y va a no va a poder penetrar como ruido los cables. Claro que para cumplir esto, siempre y cuando tenemos que estar aterrado, eso lo tiene que aterrar, es para que esté con la tierra. Y no olvidemos de que en los cables UTP, como son cables que llevan alta frecuencia, cualquier cable que esté suelto, así suelto, entonces se convierte en antena. Y al convertirse en una antena, él va a emitir esa radiofrecuencia y puede afectar a los otros cables que sean, pues que todo tiene que estar, por ejemplo, cuando llego a un patch panel, etcétera, siempre un gabinete tiene que estar puesto a tierra, si no puede causar perturbaciones, puede causar ruido, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Aquí abajo le puse, por ejemplo, cualquier cable que no está cerrado se convierte en antena. Por esto es que debe tratarse las hojas metálicas, metalizadas, que son más eficientes a la interferencia de radiofrecuencia, y a las mallas puede pasar la radiofrecuencia. A ver, un ratito. Perfecto. Bien. Los estándares, en realidad, tenemos aquí dentro calor estructurado, varias que se refieren a edificios comerciales, edificios telecomunicaciones, la fibra óptica, etcétera, etcétera. No son lo mismo los estándares para, por ejemplo, los hospitales, etcétera. Hoy vamos a ver lo que son los estándares, o sea, las normas para edificios comerciales. La infraestructura de la TIA, la 598. Por ejemplo, si tenemos esto tenemos para la 606, para la identificación o para colgar las etiquetas, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es un cable estructurado? Es un método de diseño e instalación de infraestructura integral para hacer el cableado, para llevar lo que es voz, datos, video, control, sistemas no sé, de seguridad, etcétera, ¿no? Ahora, tratamos que mucho ver en lo que es el ancho de banda. El ancho de banda, que es totalmente diferente de banda ancha, ¿no? El ancho de banda. La velocidad se mide en hertz y la cantidad se mide en bits por segundo. O sea, el ancho de banda se refiere a qué cantidad de bits o de información puede ir podemos decir, en un medio de transmisión.
Vamos a ir en el caso del cable. Vamos a suponer que tenemos una autopista como está en la figura. Entonces, si fuera de un ancho de banda bastante grande, como vemos aquí en la autopista, puede llevar altísimos vehículos al mismo tiempo. O un auto, o un camino un poco más, más estrecho, entonces no va a llevar un poco menos. Entonces, ese es el ancho de banda, no es la banda ancha. La banda ancha se refiere a qué velocidad va a llevar esto. Es otra cosa, eso se logra ya por diferentes tipos que van a hacer que coloquen pues, los routers y todas esas cosas. Pero en cuanto a los cables, no, los cables tienen que ver. Por ejemplo, categoría 6 tiene una banda de 1 giga, categoría 6A, 10 gigas, categoría 5E, 100 megas, ¿no? Entonces, esos son el ancho de banda. Entonces, por ejemplo, si hemos, un ejemplo aquí les he colocado, si hemos determinado que una cámara requiere 2 megapíxeles, 2 megabytes por segundo, pues entonces no podemos colocar en ese de más de 40. Entre dos serían 20 cámaras, así de sencillo. Entonces, es medio aritmético, esto no tiene mucha de qué hablar, ¿no? Ahora, en cuanto a los data centers se pueden clasificar según su tamaño o el número de gabinetes de equipos, con los pequeños, los medianos y los grandes. ¿Ya? Entonces, el equipo, el espacio que utiliza en un data center, equipo de gabinete 30%, los espacios 20%, energía de equipo, enfriamiento 20%, opciones otros 20%. Vamos a ver un poquito acá. Eso sería lo que es un data center, ¿no? Entonces, los demás, donde tenemos un pequeño cuartitos que nosotros utilizamos de 2 de 3 metros, son cuartos de telecomunicaciones, no los definimos como data centers, ¿no? Data centers son arriba de 100 gabinetes, etcétera, etcétera. Ahora, otro dato importante en lo que es en cable estructurado es, por ejemplo, si yo tengo un cuarto de telecomunicaciones donde tengo router, tengo mis servidores, donde llegan todos mis cables, aquí es esencial tener en cuenta lo que es la temperatura y la humedad. La temperatura tiene que estar variando entre los 17 y 21 grados centígrados, a la cual están fabricados como un estándar los equipos de todo lo que son las telecomunicaciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cuarto que tiene que estar si tengo más de esa temperatura, el equipo va a fallar o va a terminar su vida en menor tiempo que el fabricante ha hecho. O si está bajo esa temperatura, simplemente no va a trabajar correctamente. Ahora, el otro caso tenemos es la humedad. La humedad se refiere a que tiene que estar entre el 30 o el 50% de humedad relativa. Y si no hay esa humedad relativa, entonces pues no va a trabajar. Pero ¿por qué tiene que ver esta humedad? Porque, por ejemplo, tenemos lo que es la estática. La estática es lo que daña. Entonces, al tener la humedad, justamente va a evitar esa estática porque a veces la humedad no siempre va a ser 100% pura humedad digamos, de vapor de agua, ¿no? Sino que va a tener humedad con ciertos sales, entonces hacen que se conduzca, entonces hace de que la estática ahí es como que los manda a tierra. Entonces, para eso se refiere lo que es la humedad. Ahora, por ejemplo, esto de la temperatura tiene que ver. Si yo voy a instalar, un ejemplo, voy a instalar unas cámaras, entonces voy a hacer mi cableado dentro de lo que es el cableado estructurado, voy a aprovechar de colocar mis cables para conectar mis cámaras. Pero muchas veces se suele, por ejemplo, colocar un grabador sobre una mesita o sobre un mueble en una casa particular. Bueno, por ejemplo, vamos a decir, si ya estamos acá de Santa Cruz, por ejemplo, la temperatura llega a 38, 39, 36 grados, 30 grados, que es una temperatura casi un poco más de 28 grados durante todo el año. Entonces, ¿qué pasa? No está trabajando dentro de lo que es el estándar de calor estructurado, o sea, ese equipo. Ese debería estar trabajando entre 17 a 21 grados. Entonces, ¿qué se hace? Es mejor colocarle solo para el deber un pequeño gabinete, un gabinete de 4U puede ser, un pequeño gabinete, o sea, cuando llamo el U es una medida de los gabinetes. Entonces, ese gabinete
tienen para colocar sus orificios, para colocar lo que son los ventiladores. A estos ventiladores, bueno, se los puede controlar, entonces de esa manera que yo puedo hacer que la temperatura se mantenga en ese grado, porque puedo colocar un control de temperatura, o sea, hacer que el grabador trabaje. Entonces, ese grabador va a trabajar bien, no se va a calentar, o sea, va a tener más vida. Bueno, hasta tal vez usted los va a ver las imágenes y todo, sin mucho ruido, todo eso. Ahora en el caso, por ejemplo, vamos a hablar por ejemplo, en La Paz. En La Paz, durante todo el año, casi bastante tiempo, ciertas horas tienen abajo de 15 grados, ¿no? 10 grados, en invierno tal vez 7, 8 grados, a veces hasta tal vez 1, 2 grados, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, el estándar dice que tiene que trabajar entre los 17 y 21 grados. Y ahora, aquí, ¿qué va a ocurrir? Si lo colocamos así, bueno, va a trabajar también el deber, ¿no? Pero si estuviera dentro de un gabinete, el deber, conforme va trabajando su fuente, etcétera, va desprendiendo una cierta temperatura. Pero como está en un ambiente cerrado, entonces esa temperatura va a ir concentrándose dentro de lo que es el gabinete, entonces va a ir ganando la temperatura, va a alcanzar temperaturas de los 17 grados. Entonces, como vemos, es tan importante hacer esto, por ejemplo, de hacer instalaciones colocando ese gabinete, un gabinete pequeño, para que adentro pueda tener y trabajar en esa temperatura, ¿no? Entonces, es a tomar en cuenta. Claro, si es así va a durar mucho más o no va a fallar nada, bueno, pues, bueno, seguramente el cliente le va a recomendar a otro cliente para que lo busque, ¿no? Entonces, son a veces detalles tan así, parecieran insignificantes, pero tienen es un gran dato, un gran significado para que los equipos trabajen de forma correcta. Eso se refiere a la temperatura y lo que es la humedad. En la humedad, por ejemplo, en los cuartos de telecomunicaciones, donde están los centros de datos que decimos, tiene que haber esto. ¿Y cómo yo voy a saber cuánto es mi humedad, cuánto es mi temperatura? Bueno, para eso tenemos lo que son los humímetros, o sea, los medidores de humedad, y también los medidores de temperatura, ¿no? Los termómetros y los humímetros. Nosotros tenemos en la marca Unit medidores de humedad. Pueden conseguirlos, que tienen para Bluetooth, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se puede medir lo que es la humedad. Entonces, bien importante tener lo que es esto, la temperatura y la humedad, para que para que haga eficientemente lo que es el funcionamiento de los equipos, y de esa manera que el cableado también sea excelente trabajo cumpla. Bueno, se estima una vida productiva de lo que es el cableado estructurado en los sistemas comerciales entre 15 a 25 años, ¿no? Entonces, bueno, y siempre tomamos en cuenta, entonces, cablear, por ejemplo, lo que es ahora, para los datos, estamos hablando con 6 o 6A, o incluir fibras ópticas, etcétera, para que de aquí a mucho tiempo no se vuelva a mover, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda. A ver, vamos a ver aquí, perfecto. La atenuación, bueno, es la pérdida de la señal que reproduce los enlaces o canales. Entonces, si colgamos acá, se sale una atenuación. La atenuación puede ser, por ejemplo, por cada uno de por la conectividad, etcétera, alguna interferencia, la atenuación. ¿Cuáles son los objetivos de un cableado estructurado? Unificar los servicios, soportar aplicaciones más robustas, eliminar por completo sistemas de problemas de conexión, y la transmisión a anchos de banda y velocidades cada vez más altos con menor pérdida, ¿no? Entonces, las características de un sistema de cableado estructurado serían, mire, esto es importante, no por aquí, el 80% de las empresas en Latinoamérica tienen problemas con su cableado estructurado, influyendo directamente en el rendimiento de su red, o sea, no están bien hechas, ¿no? Entonces, no están cumpliendo con las normas, o no están cumpliendo con los estándares, etc. El cableado
representa el 70% de las caídas de red de telecomunicaciones, cuando no está bien hecho el cableado estructurado. El mayor porcentaje de cuellos de botella de una red se encuentra en los patch core, entre 60 al 90%. Cuando no se termina bien el patch core a donde termina el cable, cuando se hacen los conectores, ahí es el mayor problema que tenemos. Y eso tenemos que tener en cuenta. Más adelante lo vamos a ver esto, para que esto no les ocurra. Bueno, dentro de lo que es el sistemas de cableo estructurado, tenemos lo que es de un sistema, el cableado horizontal, el cableado vertebral, el backbone, es el backbone. El cableado horizontal sería esto, ¿no? Este que está con número 2. En las áreas de trabajo, el cuarto de telecomunicaciones, el cuarto de equipos y los servicios de entrada o las acometidas. Empezamos a ver cada una de estas. El cableo horizontal tiene que tener, dice, desde el cable de equipo del área de trabajo máximo 3 metros. El cableo horizontal que puede ir en todo este lado tiene máximo son 90 metros y los otros 7 metros están en lo que entre la interconexión de lo que del equipo a los patch pares, etc. El cable horizontal, bueno, pues tenemos que tener en cuenta para qué hacemos esto. Podemos utilizar en cable horizontal lo que son los sistemas de voz central telefónicas, podemos utilizar sistemas de datos, las redes de área local, sistemas de video, sistemas de seguridad, de control, otros servicios. Entonces, eso todo está en lo que es el cableado horizontal. En los cableados, por ejemplo, de la topología que se estudia en diseño es tipo estrella, o sea, es el dato y vamos para cada PC, ¿no? Para cada una red independiente, para controlar cada punto, no sé, mediante los routers o los switches pueden controlar acceso de cantidad de datos máximo, etcétera, etcétera. Para eso es el cable estructurado. Entonces, para que físicamente pueda haber ese control. La holgura del cable. La holgura del cable no es nada más que cuando yo, por ejemplo, un cuarto de telecomunicaciones donde termina mi cable, yo necesito dejar por lo menos 2 a 3 metros sueltos. ¿Para qué? Para que con 2 o 3 metros mi rack, o sea, mi gabinete yo pueda mover, ya sea para hacer el pie o para una cosa, para cambiar la pintura, no sé, deslizarme. Entonces tener como que unos 2 a 3 metros cable colgando para que eso me sirva como una holgura para que pueda moverme. Eso es importante, la holgura. En el caso del área de trabajo, digamos, son 30 centímetros para cable y 1 metro para fibra óptica. ¿Qué es esto? Donde termina el cable en una oficina, por ejemplo, ahí donde se enchufa el RJ45 a la placa, se enchufa, ahí adentro ese cable que yo solo debe ser de 30 centímetros. Si me equivoco al cambiar mi Keystone, por ejemplo, el que enchufe, yo pueda cortar y tener ese espacio. En el caso de la fibra óptica es mucho más delicado, porque de repente al hacer la fusión podría no cortar bien, tengo que seguir cortando hasta que haya un corte perfecto, se fusione, por lo tanto, pues se recomienda 1 metro, entonces, para que tenga suficiente para que pueda hacer mis fusiones o mis conectores. Entonces, para eso se necesita esa holgura de 1 metro. Es importante eso de la holgura. En lo que estamos hablando dentro de lo que es cableado horizontal. Cables bajo la horizontal sí se puede utilizar pues, como un segmento cable horizontal, extendiendo desde el punto de transmisión hasta las áreas de telecomunicaciones. En el piso de la área se puede utilizar. Ahora tenemos salidas de múltiples usuarios mutuos. El mutuo es común colocar un patch panel, pero o sea, un lugar donde sea mayor accesibilidad así no formal, digamos, ¿no? O sea, que no está bien definida, entonces a ese lugar pueden ir varios cables a enchufar y como una sala de, por ejemplo, temporal, podemos decir,
de prensa, por ejemplo, entonces cada uno vaya y se conecte cuando se necesita alta velocidad y seguridad. Cuando no, por ejemplo, de repente el Wi-Fi a veces, como es tantísima gente en cierto día, no va a ser la velocidad tan alta. Entonces a veces necesitan tener bastante velocidad, entonces ahí se conecta, hacen las conexiones mediante lo que es un cableado estructurado. Para eso es el mutuo, el mutuo. Ahora también tenemos aquí las distancias máximas que se tienen para poder hacer el cableado estructurado. Ahí. Pues en caso, esta presentación se los voy a pasar para que ustedes cualquier rato tengan ustedes como un documento y les puede servir para de su trabajo. Los puntos de consolidación. Estos son puntos cuando yo tengo que dejar un cable que aún no he conectado, pero tengo que dejar más allá para poder mover. Entonces lo dejo que llaman punto de consolidación. Aunque muchos ya casi no utilizan eso, pero sí se utiliza en muchos casos, ¿no? Estos son los puntos de consolidación. O sea, donde yo dejo mi cable, son como un patch panel que están certificados para que se pueda utilizar. Se coloca ahí, entonces de tal manera puedo yo mover y conectar en el futuro. Entonces eso para poder hacer una ampliación. Pero se deja para los que son los puntos de consolidación. En cambio, se diferencia de la mutuo. La mutuo son puntos de acceso, o sea, que tienen señal para que yo pueda conectarlos y tener red. En la de mutuo no son para que se puedan ampliar. Entonces, eso es lo que casi mucho no se utiliza. Un sistema prevé cuando se anticipa una cantidad limitada de cambios, es el mutuo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a tener que, sería lo que es el punto de consolidación. Hasta aquí lo dejo, pero luego puede ser que yo más adelante quiera ampliar y pueda modificar, o sea, poner en otro lugar. Es para eso lo que es el punto de consolidación. Son montados permanentes en la estructura del edificio, estamos hablando del punto de consolidación. Bajo techo, bajo piso, que no se puede utilizar eso, solo es para interconexión, ¿no? Entonces, para asegurar el desempeño cumple los estándares, no debe haber más de un punto de consolidación por enlace o canal. Eso está bajo los estándares, ¿no? Con fin de reducir el efecto de conexión del punto de consolidación en NEX, que ubica a 15 del cross. Ese NEX lo vamos a ver aquí, que es una especie de atenuación. Las áreas de trabajo. Las áreas de trabajo son los escritorios, por ejemplo, donde va a estar el usuario trabajando, que va a estar conectado a una red. A eso se refiere las áreas de trabajo. A ver. Si nos puede pasar una pregunta disponible, nos puede pasar el archivo de la presentación. Sí, se los voy a pasar. Pero, a ver, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a hacerlo en este momento. Un segundito. A ver. Documentos, aquí se lo voy a pasar inmediatamente. Ahí estoy pasando el documento de la presentación que estamos viendo para que lo tengan. Bueno. A ver, otra. Bien. Sigamos adelante. Ya se subió, pueden bajarlo. Ya pasé el documento. Bueno, dentro de las áreas de trabajo, pues, lo importante aquí es la longitud máxima del patch cord de 3 metros, ¿no? Luego se utilizan puntos de conexión de poner hasta 20 metros. En cuanto a las fibras ópticas, puede ser monomodo, multimodo, de 2 o más fibras para interiores, etcétera.
Entonces, los componentes del área de trabajo son principalmente los patch core. Los patch core van desde la máquina hasta la placa, donde está la red, ¿no? Las áreas se recomienda prever como mínimo 3 dispositivos de conexión por cada área de trabajo. En base a esto, la capacidad de ampliación se debe prever la dimensión de las canalizaciones. O sea, un área de trabajo es un ambiente más o menos de 3x3, donde ahí pueden ser tres dispositivos por área de trabajo, aunque en muchos casos solamente por cada área de trabajo se coloca uno. Esto, cuando llamamos área de trabajo, es cuando se tiene que distribuir un lugar en varias, con múltiples máquinas, a donde se dice máximo hasta cuánto pueden tener en un área de trabajo. ¿Para qué nos sirve este área de trabajo? Justamente para hacer el cálculo de cantidad de cable que se tiene que hacer, etcétera. Para eso nos sirve esto. Ya. Ahora el cableado vertical. Estamos hablando de cableado horizontal. El cableado vertical es la corrida de cables que viaja desde el primer hasta el último cuarto para telecomunicación interconectados entre sí. Pueden ser cables de cobre o pueden ser cables de fibra. Los cables conocidos para el sistema vertical son en fibra, pueden ser 62.5, 125 o el 50-125. Se refiere a esto al grosor. El grosor en micras de la fibra, y esto es lo que es el clever, el 125, ¿no? O sea, la primera envoltura que tiene, hay también otra fibra, pero de ese grosor de 125. Se instala en hasta 2 kilómetros, se instala a distancia hasta 3 kilómetros, en patrocitos donde son con impedantes de 100 ohmios hasta máximo, y vos hasta 800 metros, ¿no? Entonces, son las características que tiene que tener en cuanto a lo que es el cable estructurado. El cuarto de telecomunicaciones es un lugar donde se encuentran todos nuestros equipos, sería en este caso acá, el cuarto de telecomunicaciones, donde vamos a llevar a los diferentes pisos, a las diferentes áreas. Área construida, área de telecomunicaciones. En 1000, 3.4, 800, 500, 3 por 2 metros. Ese es en cuanto al área total, y por el cuarto de telecomunicación debe tener esa 3 por 3.4, esos son áreas mínimas, ¿no? Las áreas mínimas que tiene que tener. Más o menos son como unos recomendados, son un trabajo en áreas de 10 metros cuadrados, son con nuestro cuartito de telecomunicaciones. Bueno, aquí en este corto de telecomunicaciones, por ejemplo, que está aquí, se van a encontrar todo lo que son los servidores centrales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cada piso tiene su cuarto de telecomunicaciones que va a ir distribuyendo a su esta luz. Los servicios de entrada son las acometidas, tanto de internet, de luz, etcétera, todo eso se refiere. En cuanto a la parte de lo que se utiliza en la estructura, tenemos, por ejemplo, los Keystone. Estos son los Keystone que se colocan acá en las placas. Las placas tienen unas cajitas, y en las cajas se lleva el cable por unos cable canales. Entonces, estos se llamamos, estas también están basadas igual en categorías 5E, 6 y 6A. ¿No? Por ejemplo, las de categoría 6A, como por ejemplo, tienen un baño de oro en sus terminales de 50 micras. Entonces pueden soportar, creo que hasta 800, se puede sacar y sacar, conectar, desconectar, mientras mantenga y no se pierda. De esa manera se conserve la transmisión, o sea, no exista ni una resistencia entre el Keystone y el RJ45, cosa que la unión sea perfecta, y así podría no perjudicar. Siempre hemos dicho de que el problema está ahí hasta los patch core, está más del 70% de los errores que se cometen, ¿no? Estos son los patch panels. Los patch panels son donde llegan todos los cables que vamos a despachar a cada lugar, a cada área de trabajo. Entonces, aquí los coloco esos cables, y de aquí, bueno, al otro lado también va a haber otro patch panel, ¿no? Que van a colocar aquí, o puede venir, por ejemplo, de otras cosas, por ejemplo, de las cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, tantas cosas que se puede
Ok, son los patch panels, vienen de 48 puertos, 24 puertos. Ahora, aquí es importante es la medida, están estandarizados estos los patch panels. De ancho tienen 19 pulgadas, o sea, el ancho tiene 19 pulgadas. De alto, el alto aquí, por ejemplo es de un U, es la medida de los patch panels. U, el U representa más o menos a 4.44 centímetros de altura, que ese es más o menos un U. Entonces, por ejemplo, es de 2U, de 2U. Entonces, los gabinetes o los racks igual vienen su medida en U. Un gabinete de 4U, entonces puede entrar hasta 4 de estos y 2 de estos. Si es de 42U, podría entrar 42 de estos, ¿no? Entonces, si ahí tenemos un router de un U, otra cosa, un grabador grande, puede ser que tenga sea de 2U o de 2U, entonces ustedes van colocando, a ver, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar un, dos, tres patch panels, voy a colocar un grabador, voy a colocar un controlador de temperatura, un router, no sé, y así van ustedes sumando sus U's, ¿cuánto U? Entonces, de acuerdo a eso, van a decir, necesito un gabinete o un rack de tantos U's. Para eso se refiere digamos, la medida que es eso en U. Ahora, los otros que tenemos también, por ejemplo, son las áreas de los componentes. La salida del área de trabajo debe ubicarse cerca de una toma de corriente eléctrica, sí, pero a esta distancia. Esta es la placa, tiene que ser por lo menos a 0,30, o sea, a 30 centímetros es la medida más mínima. Si está más lejos, mejor, porque si está más cerca, la inducción electromagnética, porque el cable eléctrico, cuando el cable eléctrico comienza a circular, cuanto mayor corriente circula, es cuanto mayor campo eléctrico se va a estar, o sea, va a crear. El cable a su alrededor comienza a crearse como un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a ser como puede una inducción en el cable de red. O sea, por la escalerilla donde se lleva los cables de red, por ahí no puede ir cables eléctricos. El cable eléctrico tiene otra ruta, otro lugar. Si alguien coloca ahí los cables eléctricos juntamente con los cables de red, pues señor, ya lo va a contaminar y ese está mal. O sea, no va a estar con problemas ese cable estructurado. ¿Por qué? Porque está en un cable que no se puede colocar. Ahora, al piso, es igual de 0,30 metros, 30 centímetros, el toma corriente de electricidad. Son estándares, ¿no? Como se dice, ¿qué pasa si esto lo coloco más aquí o más abajo? ¿Va a funcionar igual? Claro, sí, va a funcionar. Por eso decimos que el estándar es algo mínimo, pero no es obligatorio, sino es opcional. Un estándar, por ejemplo, que el estándar es opcional. La norma no, la norma es de cumplimiento obligatorio. Hemos hablado al principio claramente de eso, ¿no? Entonces, la distancia de instalar aquí lo tengo anotado, a 0,30 metros mínimo del nivel del piso terminado. Es una recomendación, el estándar. No es una cosa, no es de cumplimiento obligatorio. Porque si esto lo coloco más abajo no va a funcionar, no, pues va a funcionar. Pero el estándar es la recomendación. Nos dice que debe estar a esa altura. Bueno. Ahora, vamos, la categoría de un cable. La categoría de un cable se refiere, hemos hablado, a la capacidad de su ancho de banda, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, para 100 MHz, categoría 5E, calibre 24. Este 24 representa el grosor del cable, no con más su chaqueta, sino del metal, el grosor. Por ejemplo, para categoría 6A, para categoría 6, tiene que tener el número 23 y para categoría 6A puede tener el 22. Perfecto. Por ejemplo, algunos lo colocan, como les dice, plástico al centro, ¿no? Dirán que este mejor tiene su plástico. Claro, pues colocan ese plástico ¿para qué? Para no envolver mucho esto, entonces ahorrarse menos material y bueno, ser va a ser un cable más económico. En cambio, con por ejemplo, que tiene que tener más trenza, justamente ¿para qué? Para evitar la diafonía. Y la cantidad de megahertz a la que va a trabajar va a ser a 100, 200, 500 megahertz.
A ver, no nos vamos a confundir en esto, ¿no? Los megahertz es la frecuencia, ¿ya? Y los bits es la cantidad de datos que va a ir. O sea, la frecuencia, vamos a decir, a ver, ¿cómo les podría explicar? Como por ejemplo, una radio, ya, la FM, no sé, 104, etcétera, ¿no? Es megahertz. Entonces, esa frecuencia va. Pero dentro de esa frecuencia es como la portadora y está modulada en esa frecuencia, o sea, incrustada la información, por ejemplo, en una radio como de música, de todo lo que es el audio, está incrustado en esa frecuencia. Pero la frecuencia es la que está viajando, pero está llevando la información dentro de la frecuencia. Es lo mismo en energía. La frecuencia, trabaja esa frecuencia y dentro de esa frecuencia está incrustada, o sea, está llevando la información de lo que son los bits, o sea, la información de los datos, que en este caso van como ceros y uno, ¿no? Entonces, es binario ¿no? Por el bit, un bit. Entonces, y un byte son 7 bits. Entonces, de esa manera es que la frecuencia que van en categoría 5E hasta 100 MHz, en categoría 200 hasta por eso decíamos de que estos como son de alta frecuencia, cualquier cable, cualquier que no esté aterrado, entonces se va a convertir en antena. Por los racks, los gabinetes, todo eso tenemos que tenerlos bien aterrados, ¿no? Entonces, si cuando hay un aterramiento, por ejemplo, las normas nos dicen con menor o igual a 4 ohmios, ¿no? Pues tiene que estar el aterramiento para esos sistemas. Por ejemplo, cuando se trata de sistemas de telecomunicaciones o sistemas de médicos, etcétera, por general exigen 2 ohmios, 2.5 ohmios, ¿no? Y en los mismos equipos viene la cantidad mínima de tierra que tienen que tener, el aterramiento para que trabajen bien. Ahora, entonces esto de la tierra pues, también, pues, ¿de dónde mido eso? ¿Qué se mide? Pues cuando digo un aterramiento de como menor o igual a 4 ohmios, ¿dónde se mide? El aterramiento se mide, digamos, de la varilla de cobre que está enterrada en la tierra, esa no debe presentar. Los electrones van a ir por la varilla, tienen que saltar a la tierra, Entonces, el lugar donde está la varilla, donde los electrones van a pasar de la varilla a la tierra, ese lugarcito al centro, esa resistencia tiene que ser menor o igual a 4 ohmios. Y si no, pues no van a pasar los electrones, van a encontrar menos resistencia si hay un vacío, etcétera. Entonces, para eso hay diferentes cosas que tenemos que colocar, la bentonita, etcétera, todo eso, ¿para qué? Para que haya una conexión casi bien fina, casi como que estuviera soldado, cosa que los electrones no encuentren una resistencia grande para que puedan pasar tanto de la varilla hacia la Tierra. No olvidemos que la Tierra, la parte donde están las sales, es el mejor conductor que tiene los electrones, o sea, la electricidad para circular. Bien. A eso se refiere lo que es la frecuencia y los estos. A ver, si hay alguna pregunta voy a ir revisando. Ya les he pasado el archivo, por ejemplo, de la presentación. Eso tenemos, por ejemplo, ahora estamos ya en las cotillas 3, 4, casi ya no están trabajando. Actualmente solamente estamos con 5E, 6 y el 6, ¿no? En el caso de Belden tiene un poquito más, bueno, ya. Cuando se hace una certificación de un cableado estructurado, ¿no? O sea, cuando vamos a hacer la certificación, ¿qué va a pasar? Si yo no he hecho buena conexión, aquí miren, aquí, esto, acá, fíjense, este es el Keystone. Cuando el cableado tiene que estar hasta el final, no como esto, mire aquí. Aquí ya se está interfiriendo porque el trenzado ya no se está respetando. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos cada rayita de eso, cada colorcito representa a un par de cada cable de estos. No es que este cable tiene blanco, naranja, café, blanco, café, azul, blanco, azul, verde,
blanco, verde, etcétera, ¿no? Es un par. Cada par representa uno. Aquí hay 4, entonces a cada par. Si están bien hechos, entonces aquí hay un límite por donde están midiendo. Entonces, este por ejemplo, no ha pasado el límite, entonces, esto es lo que nos va a mostrar la pantallita de un certificador. En cambio, aquí, por ejemplo, nos va a mostrar, ¿qué nos está mostrando aquí? Está topando al límite, por lo tanto, es falla. No va a pasar la certificación. ¿Por qué? Por culpa de no haber hecho bien esto. Entonces, por eso es que es importante aquí. Por decir que el problema está igual que en los patch code. Hacemos los patch code y cometemos esos errores. Entonces, al hacer el ponchado de los Keystone, los patch panels, pues tenemos que tener en cuenta esto, el terminado que sea bien, no así, porque va a fallar en la certificación, ¿no? Y la certificación que hacen, pues, es colocar por un lado cierta cantidad de información y al otro lado tiene que salir la misma cantidad. Aquí va a subir la atenuación, no va a salir, por lo tanto va a decir, no certifica este punto. A eso se refiere lo que es la certificación, ¿ya? Mejor si es un nivel mucho más ancho, ¿no? Muy alto. Entonces, en cuanto a la frecuencia y los decibeles que tiene. ¿Qué cuidados debemos tener? No debemos torcer el cable, no cortar esto, máximo, eso es lo máximo que se tiene. Nunca doblar, envolver el cable. Y aquí es el otro, cuando los ponemos, los apretamos, sin apretar. Mejor se utiliza el velcro, ¿no? Para que así no tengan que apretar así. Si yo aprieto es nomás para juntarlos, no para apretarlos. Esto se coloca para los que estén juntos, no para apretarlos así. No. Podemos tener problemas. Menos hay que estar estirando, ¿no? Cuando se hace la instalación. Bueno, la forma como se conecta, esa es la forma, y ya eso lo van a ver, y creo que no hay mucho problema con esa situación. En cuanto a carga de estructura, igualmente las categorías que el A o el B, ¿no? ¿Cómo están conectados? Bueno, por lo general estamos hablando con la B, ¿no? Norma B. Igual aquí están los conectores, cómo son tronzados, etcétera. Este es lo mismo que el anterior. Ya. Por ejemplo, aquí termina de un categoría 6. Para poder hacer, para no equivocarnos, aunque ahora ya han superado todo esto, ya están viniendo igual que como el 5E, uno solo vez, y nos ayudan para hacer un buen conector. Se dan cuenta que hasta el final estamos separando, no estamos dejando nada suelto para que no se cree el NEX, eso que genera pérdidas, eso que no nos deja parar la certificación. También puede haber dentro de un mapeo de cables, estos, ¿no? Los invertidos pueden pasar. Cuando ves, dicen, ¿qué pasará que en mi grabador, en mis cámaras salen repetidas las imágenes de una cámara en unos en otros? Claro, pasa cuando pasa esto, cuando pasa esto, pasan esos, cuando tenemos esos errores. Bueno, NEX es la atenuación en el extremo cercano y FEX la atenuación en el extremo lejano. O sea, aquí vamos a tener NEX y aquí vamos a tener FEX. Entonces, esas son las atenuaciones. Mayormente van a parar ¿dónde? Al hacer las terminales. Ahí donde están los Keystone, ahí donde estamos haciendo el ponchado, ahí tiene que estar bien, un terminado bien, que llegue a lo más que lleguen trenzado a los NEX. Entonces, ahí van para evitar lo que es el NEX y el FEX, que es lo que nos hace que no certifiquemos o que el cambio estructural no cumpla las expectativas. Ahora, el tiempo de retardo al obispo. Puede haber una atenuación debido a que influencias de que al NEX, PEX o prácticamente a una atenuación. Ahora, diferencia entre retardo entre pares también puede haber. Todos estos retardos, todo eso, se mide en la certificación con ese test que se tiene para poder medir. O la suma de los del power sum del NEX, la suma de la potencia de la suma NEX, también se puede evitar todas esas cosas.
Bueno, impedancia entre dos componentes de carga igual también se puede evitar eso. Este, por ejemplo, es un equipo que certifica un cable. O sea, que va a medir eso que estamos hablando, el NEC, el FEX, la atenuación, la cantidad de bits, etcétera, etcétera. Es un certificador. Este certificado, bueno, nosotros lo traemos a pedido. Ahora, cuando tenemos que hacer un sistema de aterramiento, también ahí están los estándares, que es el 607, ¿no? Tenemos que utilizar las barras puestas a tierra y para eso se tiene que colocar ciertas leyendas que aquí tenemos, cada unión, y aquí en la entrada el conductor de unión de telecomunicaciones, y aquí colgamos un letrerito. Está normado, o sea, perdón, está dentro de un estándar. Es como una norma, ¿por qué? Se tiene que poner en forma obligatoria. Y peor aún todavía lo que es la parte de las etiquetas. Las etiquetas tienen que ser bajo una norma. O sea, cuando decimos normas, que cuando hacemos es cumplimiento obligatorio, cuando el estándar es opcional. Como es una norma, ¿es por qué? Porque se tiene que seguir un estándar, pero como una norma. O sea, la forma de cómo tengo que escribir para que cualquiera que venga, entonces pueda leer y pueda decir, esto es a tal parte, va a tal parte. Pero si usted lo coloca, lo etiqueta como a usted le parece, pues solamente usted lo va a entender, pero otro que venga no lo va a entender. Es por eso que tiene que estar, digamos, la etiquetación bajo un estándar para que cualquier que venga pueda ubicarse, pueda decir el mapa de lo que es la distribución del cableado estructurado. Para eso se refiere lo que es la norma. Entonces, para los sistemas de clase 1 son, bueno, con solo cuadros de telecomunicaciones, ¿no? Son varios. Entonces, para identificar un enlace horizontal tenemos esto. Debe asignarse un identificador único a cada enlace horizontal mediante el siguiente formato. La FC es igual a la AN, en donde FC va a ser el identificador del cuarto para telecomunicaciones. Cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3, etcétera, etcétera. ¿No? La A va a ser uno o dos caracteres alfanuméricos identificar la forma única del patch parent. O sea, dentro del cuarto 1 va a haber una letra, va a ser donde va a decir que son el patch panel 1, patch panel 2, etcétera, etcétera. ¿No? Y la N, dos o cuatro caracteres destinados al puerto de un patch panel. Entonces, aquí dice BA. De la A es uno de los casos del patch panel a este patch panel. Y el 01 va a ser al puerto número 1. Se va a referir al número. Este va a ser al número, este va a estar al número 2. O sea, este corresponde a este y este corresponde a este, ¿no? Entonces, si yo no, porque imagínense que en este cable van a ir un bollo de cables, puede ser un buen cable de 100, 200 cables y no puede identificar a dónde va. Pues que se coloca esa identificación, se hacen las etiquetas. Esa es sencillo, pero es la norma que nos dice, es el estándar para hacer las etiquetas de un cableado estructurado. Bien. También en la puesta a tierra, también tenemos que tomar en cuenta lo que es las etiquetas. También tomamos en cuenta. Ahí estamos, por ejemplo, un ratito, ya. Aquí donde FC va a ser identidad del código de telecomunicaciones y el TGM barra principal de puesta a tierra para telecomunicaciones. Entonces, ¿dónde? Y este va a estar
la barra. Entonces, de esa manera se identifica para que podamos tener cuál está alterado o cuál está fallando. Estos son partes donde se coloca el cable estructurado, los rack, que son abiertos. Cuando son cuartos de telecomunicaciones utilizamos los rack porque va a haber un sistema digamos, de control de temperatura para todo el cuarto, ¿no? Entonces, está todo. Pero cuando no están en un cuarto, cuando están en un área, también pueden estar dentro del gabinete. El gabinete tiene aquí sus propios ventiladores y con control de temperatura. Estos son, por ejemplo, las bandejas que se colocan acá dentro, o estas son las bandejas, los organizadores que pueden estar aquí, para que los cables, etc. También los otros organizadores también pueden para que estén todo ordenadito. También tenemos las bandejas, las movibles, es un control de temperatura, por ejemplo, un control de temperatura, los ventiladorcitos y las bandejas que se utilizan en los gabinetes, en los preparan. Esto hemos visto ya los Keystone, los cable canales y las cajas, etcétera, para hacer todo lo que es el trabajo de PESPAN. Ahora, sobre las escalerías, ¿hay alguna norma? Sí, señor, la norma ASTM, que nos indica la resistencia por el tamaño y la cantidad que tienen que llevar las escalerías, que tienen que llevar, está también bajo un estándar, o sea, una norma. Eso es para, aquí tenemos ingeniería eléctrica, todas las normas que se tiene que ver. Bien. Las herramientas que utilizamos nosotros para poder hacer un cable estructurado, primero un cable de tester, un tiruriro o el trazador de señal, ¿no? Es el que tenemos el trazador de señal, el crimpador, el ponchador que le llamamos, para el cortador, etcétera, y esto que es para poder hacer el ponchado de un patch panel, ¿no? Dentro de una caja. Para peinar los cablecitos, también tenemos eso. Bien. Ahora, para calcular la cantidad de cables que yo voy a necesitar, esta es la parte más importante, ¿no? Que yo voy a necesitar en bueno, aquí tenemos total de cables, va a ser número de áreas por trabajo servidas por cableado total por el número de servicios por área de trabajo. Longitud promedio es como dijiste, por la longitud más larga más la longitud más corta, más la subida, la bajada, más la holgura. O sea, un cable horizontal, lo que va el largo, y si sube o baja, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Más la holgura va a ser el promedio total. Entonces, la cantidad va a ser esto, si por ejemplo la longitud total de cable va a ser necesaria la cantidad por la longitud promedio. Total número de cajas de cable, bueno, ahí tenemos este va a ser los cables necesarios, entre 305 metros va a dar la cantidad. Entonces, esto es bien importante para poder hacer cálculo. Y bueno, también hay algún software que habíamos hecho, ya en los cursos presenciales que tengamos, o estamos en un webinar, en una hora mucho no podemos avanzar, lo que presencialmente podemos avanzar tal vez en un día, en 2 días, no sé. Por un buen curso de cable estructurado, pues podemos llevar bien, así completo, un mes o un poco más de unos días, etcétera, ¿no? Bueno, cuando ya tengamos estos cursos, vamos a utilizar estos software para poder calcular nuestras áreas, cantidad de cables, por ejemplo, este software nos emite cantidad de cables, cantidad de patch panel, cantidad de placas, cantidad de Keystone, etcétera, nos da todo un listadito que necesitamos para hacer para poder hacer o también hay las aplicaciones para Android, etcétera, pueden ahí también los calculadores, bueno, es uno que tenemos acá para poder hacer el cableado, o sea, el cálculo para hacer el cableado estructurado. Si hay alguna pregunta todavía a ver, de todas maneras yo les he pasado el documento y creo que hemos el tiempo perdido al principio lo hemos recuperado y estamos cumpliendo con el horario de la cantidad de la hora que tenemos para hacer este webinar.
Más adelante, como os digo, seguramente vamos a programar los cursos presenciales, ya se están empezando a dar, entonces ahí vamos a tener, van a poder tener mucho más, más la práctica prácticamente, cómo se hace todo esto, porque así es donde se va. Cualquier cosa, duda que tengan, por favor, aquí está mi correo, lo tienen en el celular, donde tengo WhatsApp, te pueden hacer cualquier consulta posterior para que tengamos todos los resultados toda la información que se quiera. Bien, si no hay más preguntas, entonces daríamos por terminado esta, esta presentación, pero voy a revisar a ver, ya el archivo los he pasado, a ver. ¿Cuándo se tiene que...? A ver, ratito, aquí hay una pregunta, no había leído. Cuando se tiene un cableado del sistema de alarma, dicho cableado puede ir junto al de datos y de CCTV? Sí, señor, puede ir, no hay problema, puede ir. Lo que no puede ir en un cableado estructurado es el cable eléctrico, o sea, los cables que contienen corriente eléctrica. Los otros cables no pueden ir. Ahora, el cable de alarma no es mucho problema, porque el cableado de alarma lo que lleva es mayormente es interrupción, o está abierto o está cerrado, está abierto o cerrado, entonces no hay, por eso es que los cables de alarma no son trenzados. Por lo tanto, un cuidado aquí hay que tener en cuenta, no se puede utilizar un par trenzado, un cable UTP en alarma. ¿Por qué? Porque va a dar, por la impedancia que tiene, va a dar falsa alarma. No son muchas pruebas acá con, por ejemplo, con don Ismael, que es el encargado de alarmas, entonces a 2 metros dan falsa alarma con cable UTP, ¿no? Entonces esa es la cosa. Otra cosa del cable UTP, por ejemplo, en sistemas análogos de cámaras. Tenemos que tener mucho cuidado con el par verde. ¿Por qué con el par verde? O sea, el verde. Porque no es homólogo con otros cables. O sea, al no ser homólogos, se anula. Por lo tanto, dice, mira, en este cable no sale mi cámara, en el otro sale, pero menos en este cable. Claro, ¿por qué? Porque usted no está manteniendo la homología, o sea, el sentido no está manteniendo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado, por decir, por positivo y negativo en mi balón de un cable, digamos, el azul lo coloco en positivo y el blanco azul en el negativo. Si usted coloca lo mismo en el verde, no le va a funcionar, pues. ¿Por qué? Porque el verde no es homólogo con los otros 3 cables. No es homólogo. La homología es que es el sentido del cual están torcidos los cables, en el verde es invertido. Entonces, si usted coloca en el lado del balón, por ejemplo, un ejemplo, el azul y el blanco son el negativo, cuando usted utilice el verde, entonces usted tiene que utilizar al revés. O sea, en el positivo ya no coloca el verde, coloca el blanco verde y en el negativo el verde. O sea, al revés. ¿Para qué? Para que la homología sea, porque cuando la homología no es compatible, se anula. Es un database que muchas veces, ¿por qué no funciona? Por la homología, ¿no? Tenemos un curso que se llama dimensionamiento. Ya lo vamos a dar más adelante, y en ahí hablamos todas estas cosas que tienen que ver con el dimensionar también, porque ahorita en cada estudio estamos hablando de cada estudio del tamaño, de cómo el comportamiento, pero en dimensión hablamos de todas esas cosas, para dimensionar sonido, dimensionar, por ejemplo, eso de los cables, ¿no? Dimensionamiento, por ejemplo, de una cámara, no sé, dimensionamiento de caídas de voltaje, qué número de cable, a qué cantidad, etcétera, etcétera. Es un tema un poco amplio, pero bien importante en lo que es en la instalación de equipos de seguridad o otras cosas que tenemos que ver. Más que todo aquí vemos lo que es equipos de seguridad electrónica, ¿no? Estas bien importantes. Vamos a ver otra preguntita, si por ahí se me estaba yendo, a ver. A ver, a ver.
¿Con qué equipos podemos certificar el cable estructurado? Ya hemos hablado de eso, nosotros tenemos el Lanten y hay otros equipos también que pueden certificar. O sea, se certifica con esos certificados de cable que solamente que miden eso, del NEX, el PEX, etcétera. Hay certificadores. Nosotros tenemos el Lanten, pero solo se ha pedido. Ahora, a ver. A ver, vamos a ver, para optar por una certificación de cableado estructurado, ¿cómo se lo puede obtener? Ya. Hay empresas que se dedican a este servicio. Ellos tienen su certificación con un certificado de calibración, o sea, que el equipo está calibrado y cuenta con una certificación actual, es lo que generalmente tienen. Entonces, usted puede acceder a una de esas empresas que se dedican a eso, a certificar. ¿Por qué? Porque ellos tienen los instrumentos para hacer eso. Estos instrumentos no son tan, no es como comprarse un tester, no es así. Son muchísimo más, tienen muchísimo más caros, ¿no? Pero para una persona puede ser caro, pero de repente para una empresa no es tan caro, ¿no? Pero hay empresas que tienen estos instrumentos y ellos pueden hacer la certificación. Ahora, hay dos tipos de certificación también. Uno es la certificación que hacen hacen con los equipos. Yo voy a ir si yo tuviera el equipo, voy al equipo, certifico, yo coloco en un enchufe, voy a colocar los 100 o 201 gigas y que me salgan los 1 giga, certifica. Es una certificación de equipo, de la transmisión. La otra certificación es la certificación visual, o sea que un perito que sea entendido en esta materia va a ir a, por ejemplo, cuando tengan que, una casa de seguros, no sé, cuando tengan que asegurar, algunos mandan, por ejemplo, que vayan a ver cómo es su calidad estructurado y yo voy a ir a ver, por ejemplo, arriba, en el pleno, ¿no? Cuando dice que es pleno, si por ahí está toda esta instalación, es con un cable CM, o sea, un cable de propósito general, donde va por el techo y donde puede haber un incendio, ahí tiene que existir cables de pleno, o sea, cables que realmente no van a arder, no CM, no CMG, o sea, eso entonces no va a certificar. ¿Por qué? Porque no está instalado. Por ejemplo, un cable vertical tiene que estar con CMR, un cable CMR, un cable vertical. Pero si le han puesto un cable CM, un cable de propósito general, no va a certificar. Eso no va a mirar el instrumento. Por supuesto que no va a mirar el instrumento, pero el que va a ir a certificar, va a ir a revisar, tiene que tener esos conocimientos para poder revisar. A ver, el cable vertical, a ver, ¿con qué tipo de cable está hecho esta? Si es CMR, si es CMP, bueno, mejor todavía, ¿no? Es pleno, entonces no hay problema. Pero no puede ser con CM o CMG, no puede ser. El CMG o el CMG puede estar en los patch core, etcétera, pero no puede estar en lo que es en lugar de pleno. Entonces, a eso se refiere todo esto. Ya, ahora vamos a ir viendo otro. No, la escalerilla dice a qué distancia debe estar el rack. La escalerilla termina donde de la escalerilla al rack tiene que haber lo que sí es una holgura de 3 metros de cable. Justo para que se vaya moviendo. A eso se refiere. Un segundito, se me está acabando la corriente. Se estaba agotando. Ahora sí. Estaba quedando sin energía. A eso se refiere. La escalería no es que puede estar dentro del corte, algunos lo tienen hasta abajo, pero lo importante es que tenga desde ahí 3 metros de holgura para que el jack pueda moverse, para hacer su mantenimiento o limpieza, etcétera, pueda moverse. Es lo importante, es la holgura que debe ser de 3 metros de cable. A eso se refiere.
A ver, a ver, a ver. A ver, el cable DIMAX, ¿en cuántas cámaras, cuánto como máximo podría cablear por una cámara? Ya. Depende de la categoría y también depende de la cámara. Por ejemplo, si la cámara es de 4 megapíxeles o de 5 megapíxeles y es una cámara de red, digamos, ¿no? No es una análoga, es una cámara IP. No es lo mismo que llevar una cámara de 1 megapíxel. Entonces, pero promedio, yo les digo promedio. En el caso de las cámaras, por ejemplo, una cámara como promedio tiene entre 7, 8 megabits de ancho de banda, no de banda ancha, ancho de banda. O sea, es lo que tiene, lo que necesita cada cámara. Entonces, si yo tengo 7, 8 megabits, un cable de 5E no va a poder llevarme óptimamente más de 10 cámaras, serían 70 megabits, ¿no? Tal vez 12 cámaras como promedio, porque solamente el 5E me puede llevar hasta 100 megas, a menos que coloque óptimo los 4, ¿no? Entonces, podría llevar más, pero si tomo en cuenta que como categoría de 5E no puede llevar menos 12 cámaras, ¿no? Como promedio. A eso se refiere, eso ya toma en cuenta con las cámaras, con la cantidad de este. A ver, aquí creo que hay otra preguntita más. Vamos a ver, a ver. Sí. Sobre lo que habló, me dice otro que sí se llama con 100 equipos mínimos. Sí. Lo que pasa es que los equipos se llaman data center, son equipos donde hay servidor, donde por cantidad digamos, si son más de 100 gabinetes, de 200 gabinetes, 300 gabinetes, esos son los data centers. O sea, dentro de lo que es el cable estructurado. Lo que son los pequeñitos que nosotros tenemos con apenas un gabinete o tenemos un rack, que son cuartos de telecomunicaciones o cuartos de equipos. O sea, dentro de la estructura, dentro del lenguaje de cable estructurado, a eso se refiere, se refiere. En cambio, los data centers son los centros de datos, se refieren a esa cantidad de información que manejan. O sea, eso es dentro de lo que es el dimensionamiento, el tamaño de los centros de datos, ¿no? O sea, el tamaño de los datos. O sea, lo que generalmente nosotros tenemos aquí son cuartos de telecomunicaciones o cuartos de datos. Entonces, siempre vamos a hablar un cuarto de telecomunicación, ya, o un data center, es otra cosa, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, un data center, por cada metro cuadrado que se ocupa, creo que hay una cierta cantidad digamos, de electricidad que coloco yo, es la misma cantidad se necesita para poder refrigerar otra cierta cantidad. Entonces, en cambio, un cuadro de telecomunicaciones no se toma en cuenta esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a influir mucho. Entonces, en el otro, en cambio, sí, en refrigerarlos se necesita más energía también. Ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Qué tipo de cable recomienda para alarma y cerco eléctrico? ¿Ya? Para alarma tiene su propio cable. Su propio cable. Y para cerco eléctrico también tiene su propio cable. El cerco eléctrico, pues, es un cable que tiene que llevar, por ejemplo, entre los 8.000 y 18.000 o 20.000 voltios. Para transportar, por ejemplo, tiene que tener esa cantidad y no puede estar a menos de un centímetro de la pared, sino va a ser un arco eléctrico, ¿no? Entonces, manejar en cable eléctrico
a menos de 1000 voltios no hay problema, manejamos. Pero cuando se maneja cualquier cable arriba de 1000 metros, ahí ya sí hay problema de manejarlo, porque puede generarse un arco eléctrico, una fuga de electrones. En cambio, en el alarma, bueno, es un cable que tiene de 4 o 8 hilos, además es que no es trenzado nada, ¿no? Tiene su propio cable. A ver, sigamos revisando. ¿Cómo puedo saber cuánto debo cambiar, cuándo debo cambiar mi cable UTP? Cuando usted necesita, por ejemplo, tener, si usted tenía una categoría 5E y bueno, ahora, por ejemplo, tenemos ya ahora Internet, algunos tienen 20, 30 megas solo para Internet y sobre eso algunos van a llevar las cámaras, todo eso. Si usted suma la cantidad de bits, o sea, el ancho de banda que necesita, si ya no le alcanza en el cable, pues tiene que cambiar, ¿no? Si un ancho de banda de 5E era de 100 megabits, 100 megas. ¿Sí? Y ahora usted necesita llevar 1000 megas, pues tiene que cambiar a categoría 6. Y si es que es más de 1000 megas, pues necesita cambiar a categoría 6A, que va a llevar hasta 10 gigas, ¿no? O sea, un cable de categoría 6A, 1 giga. Y en cambio que 5E va a llevar solamente 100 megas. Ahí está, megabits, es un megabit por segundo. A ver, revisamos otro. Se toma en cuenta la cantidad de curvas que al hacer el carga para llegar desde el rack hasta el rack de cuántas curvas es recomendado. No, las curvas lo único que tenemos que tener no exceder los 90 grados, no se puede torcer en las curvas, no se puede hacer eso. Solamente eso se toma en cuenta, no se toma en cuenta cuántas curvas, no se toma. Lo que sí se toma, la longitud total no debe pasar los 90 metros, solo eso se toma en cuenta. Seguiremos buscando más respuestas. A ver. Creo que esas han sido todas las preguntas. A ver, voy a ir revisando algunas otras preguntas más. A ver, voy a ver un poquito más. A ver. Pero ya estaban preguntando si puede pasar el archivo, ya he pasado. Sí. Ya está, ya he explicado las preguntas. A ver, una pregunta. Aquí. A ver, buenos días, dice, disculpe, ¿qué equipos router o switch son los recomendados para los cables de categoría 6 a 6A, aprovechando la entrada de datos máxima? Está bien la pregunta, por ejemplo, si yo voy a trabajar con equipos, los switch o los routers, vienen diseñados que son para transferencia de, digamos, de giga o de bits, ¿no? Entonces, si un equipo es de giga, entonces máximo puede transferir a giga.
o puede haber de 10G, de 10 gigas también. Entonces, si yo voy a trabajar con un switch o voy a trabajar con un router que me maneja 10, 1 giga, yo tengo que trabajar con mínimo con cables de categoría 6 o categoría 6A. Pero si yo tengo una categoría 6A en mis cables y coloco un equipo de 10 megas, de 100 megas, trabaja, no hay problema. ¿Por qué? Porque está dentro del otro, el cable está por demás. Pero lo que no se puede hacer es, si yo tengo una instalación de 100 megas y quiera colocar un equipo, un router de 10 gigas y colocar esa cantidad de información, no va a trabajar, pues. ¿Por qué? Porque se va a hacer un cuello de botella, ¿por qué? No va a ir, no va a ir en ese, ¿no? Va a tardar tal vez tiempo, entonces no va a trabajar. Pero si trabaja el router de 6, de 1 giga, de 10 gigas, entonces usted elige el cable que puede ser capaz de llevar esa cantidad de información. Esa sería la respuesta a eso. ¿Y cómo puedo llegar a ser la persona certificadora de un cableado? Primero, para certificar un cable tenemos que tener los equipos. Y para el otro, pues conocer todas las normas, leer un poco más de las normas y luego tener una certificación para que pueda usted hacer la certificación, ¿no? O sea, esa es la otra. Creo que ahí termina. Bien, para certificar el cable, lo que tiene que hacer uno es tener los instrumentos y lo otro es pues mostrar cierta cantidad de experiencia para que pueda ir y revisar y pueda certificar, ¿no? O sea, usted tiene cierta cantidad de años de experiencia haciendo cable estructurado, pues sabe cuál es bien, cuál está mal y puede revisar cuál está bien, cuál está mal, así para poder verificar o bien al recibir una obra, siempre llaman a un perito, ¿no? Un perito es aquel que tiene experiencia en la instalación de certificación. Entonces él va a ir, uno que ha trabajado en eso, no va a ir y va a revisar todo y va a decir está bien, o va a decir tengo está mal, fuera, porque siempre durante el tiempo que he trabajado bajo las normas, bajo los estándares, y si algo no cumple los estándares o las normas, pues no va a certificar, entonces no va a certificar. De esa manera que puede llegar a ser una persona certificada de cables. Respondí a todas las preguntas, no habiendo más, entonces, bueno, va a ser hasta otra oportunidad. Que tengan un buen día y pasen el resto del día. Muchas gracias. Entonces, cualquier consulta, cualquier duda, aquí está mi correo y mi WhatsApp, a la cual ustedes pueden escribir. Buenos días.